Bueno, les comento. Hay que pensar en en todos aquellos sacerdotes que de alguna forma tuvieron que dejar su vida de celibato, o más bien, sí, la vida consagrada, porque se casaron. Se hará justo, imagínense ustedes que tengan un amigo que fue de seminario de la congregación y de repente a esas personas las corrieron porque se enamoraron o los encontraron un novio o una novia, ¿no? Se les haría justo que, por ejemplo, su amigo que supuestamente ejercía el voto del celibato, porque algunos no lo ejercen como tal, sino que más bien no los han cachado, o tienen novias clandestinas, o tienen relaciones homosexuales, y que de repente ahorita abrieran las puertas y él siguiera viviendo pues su vida consagrada, porque ya está autorizado, ¿no? Esto es un dilema y este es un tema fuerte porque muchas personas, conozco muchos eh, seminaristas o ex seminaristas que los han dejado o los han sacado debido a estas situaciones, y desde cuestiones o historias cotidianas o ahí de ocultas urbanas de seminaristas hasta casos muy renombrados como son el caso del padre Coutier, que no voy a atrever a comentarlo y le pido una disculpa, o el obispo argentino, ¿no? Los cacharon con las chicas en la playa y gracias a un paparazzi los sacaron, y de repente, por así decir, los exhibieron y los hicieron renunciar. Imagínense, el Papa Francisco va a reintegrar a todas esas personas o a todas esas personas que se prepararon de alguna forma para ser sacerdotes, pero por una debilidad humana los dejaron, los sacaron. Va a reintegrar a toda esa gente, o simplemente ellos van a, o sea, por simplemente no haber estado en el 2014, donde el Papa Francisco va a hacer una revolución en el sentido de que se abren las puertas como en el Concilio Vaticano II y entra el Espíritu Santo y que se renueve la iglesia, van, van a aceptar ellos pues esa derrota, porque es una derrota emocional o es algo, ¿no?, que también ellos querían, y por no cubrir los requisitos como en un perfil, simplemente los echaron para atrás. En esta situación, pues, ¿de qué se trata, no? Eh, Hay que pensar en todas esas situaciones, ¿no? O hay que pensar, por ejemplo, en los diáconos consagrados laicos. Los diáconos consagrados laicos son personas que pueden oficiar misa, pero no consagran debido a que están casados. Y se supone que el sacerdote, como cubre o cumple el voto del sacerdote, o sea, del celibato, es más puro en su alma. Y les voy a hablar de jerarquías porque debido, y les comento con base en mi estudio, a la tesis del discurso religioso como transmisor del machismo, que es un estudio propio, eh, el machismo se transmite por una jerarquía, ¿no? Y se supone que el sacerdote está más arriba que el diácono. Es una jerarquía superior, entonces el diácono no puede consagrar por estar casado. De alguna forma ellos lo van, y o sea, por estar casados no pueden aspirar al sacerdocio. Los van a hacer sacerdotes a todos esos diáconos consagrados. Imagínense cuántos diáconos consagrados, pero ahorita nada más me estoy basando en la figura del hombre en la religión católica. Falta la figura de la mujer. ¿Qué va a pasar con las religiosas enamoradas de los sacerdotes? ¿Las van a dejar seguir siendo monjas y que tengan bebés dentro de una congregación religiosa? ¿O se va a reducir la vida religiosa simplemente al área femenina? Ahora, ¿van a dejar a las monjas o a las mujeres ser sacerdotisas o diaconisas? Porque vamos a empezar a hablar de igualdad y de equidad de situaciones. Ahora, yo les comento, hay sacerdotes, cuando les comenté que los sacerdotes a veces entablan una relación que sería una infidelidad emocional dentro de lo que es la religión católica, que parecen esposos, o sea, haga de cuenta que una religiosa atiende siempre a un sacerdote, pues se da cierto afecto, ¿no? A lo mejor no pasan al sexo, pero sí se da situaciones de convivencia, como un esposo, como en una familia, ¿no? Lo atienden, lo bañan, le planchan,
lo arreglan, lo ven en sus enfermedades y se da una afectividad muy particular, como muy, aparte de fraterna, de mucha amistad, ¿no? O de mucha intimidad. Estas situaciones pues va a que hay muchos sacerdotes que son alcohólicos y que han maltratado a religiosas o sacerdotes que han sido de alguna forma han denigrado el trabajo de las religiosas, o simplemente no les gusta cómo hacen la comida o no les gusta, o sea, hay situaciones que no se han hablado y que parecen triviales, pero que son reales y que son la base no nada más de un discurso elevado y doctrinal o mediático dentro de una civilización o dentro de una religión, ¿no? Yo les comento porque les voy a poner el caso que a mí me tocó vivir más o menos en los años como 85, 84, cuando se dio el cambio doctrinal, eso, y nada más fue un cambio doctrinal de no recibir la comunión con la mano, o sea, en la boca, sino con la mano, y que entraran personas laicas a dar la comunión, así como de que cuando comulgaran no se hincaran, sino se sentaran porque habían recibido el cuerpo de Cristo. Cuando estos cambios doctrinales se dan, la gente está muy incómoda, incluso hay mucho rechazo, y rechazaron a laicos para ser ministros de la Eucaristía porque pensaban que el laico era menos que el sacerdote y que si el sacerdote no daba a Jesús o a la comunión era menos, ¿no? O valía menos. Este tipo de situaciones son las que se van a dar. Si ya se dieron así, va a ser algo muchísimo más complicado en cuanto a lo que es este cambio de estructural en cuanto a abrir las puertas a los al matrimonio de sacerdotes, matrimonios de religiosas. Tenemos el caso de la religiosa que estuvo embarazada y cuando llegando a Italia se enteraron, ¿no? Ya hasta el 9º mes. Es como muy ridículo pensar todavía que en congregaciones religiosas se dé esto, la ignorancia de saber si uno está embarazado o no. Pues una mujer debe de saber que cuando se suspende su regla es posible un embarazo, aparte de que hay una situación. Es como muy absurdo, y yo también invito tanto a los medios para dar este tipo de notas, a ser más críticos, así como a la gente que haga este tipo de comentarios, ¿no? Porque pues no podemos seguir así. Sin embargo, hay gente que es muy o ingenua o con muy poca cultura, con mucha falta de educación o con mucho miedo atrás, que no se atreve a decir este tipo de situaciones o hablar sobre estas situaciones. Es algo muy complicado, es algo que no nada más es así, de que bravo el Papa, y con todo el respeto lo comento, está hablando de la homosexualidad, está hablando de matrimonios en sacerdotes, cuando realmente los matrimonios de los sacerdotes no lo podemos llamar matrimonios de sacerdotes, pero la vida sexual del sacerdote viene desde hace mucho, ¿no? Hay un autor, me parece que es Pepe Rodríguez, que él ha hablado muchísimo y ha sacado muchos comentarios acerca de los sacerdotes. Déjenme un minuto, les checo el nombre. Esta es la tesis que yo les comento y que yo hice con respecto a esta temática. Ahorita les checo el nombre de esta persona que es un estudioso total de lo que es la vida religiosa, ¿sí? Tenemos casos, por ejemplo, como el de Leonardo Boff, Jung, muchas personas que hablan y difieren de la doctrina o de la norma ortodoxa de los católicos, y han sido expulsados de la Iglesia Católica, desgraciadamente, o por ejemplo, no me voy tan lejos, el padre Atié, que también fue expulsado por hablar sobre estos temáticos y que de alguna forma pues como que no es tan justo, ¿no? A veces
Desgraciadamente lo que está en contra, en vez como hablaba Marta Lamas en la problemática del sindicato de las chicas del metro, desgraciadamente se excluye y no se incluye a la gente con pensamiento diferente, ¿no? Como en los casos de que había, por ejemplo, matrimonios o personas que se habían divorciado y no las dejaban ser ministros de Eucaristía, o no las dejaban volver a casar por la iglesia, o no las dejaban ni siquiera participar en la comunión. Dios es una necesidad que tanto homosexuales como viejos, ancianos, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, necesitan de Dios, ¿no? Y que incluso por ser diferentes no los aceptan. En esta situación les comento, o sea, se van a dar muchas situaciones. Que hay que discutir y que hay que seguir como analizando. Este tema va a dar para más y yo les comento, yo me especialicé debido a que estuve como 20 años metida en lo que era la Iglesia Católica y estudiando mucho o conociendo de alguna forma su pensamiento. Por eso me atrevo a decir o a hacer estos señalamientos, ¿no? Hay varios autores, por ejemplo Antonio Aradillas, que habla sobre la iglesia como el último bastión del machismo. Les comento, es Pepe Rodríguez, sí, me acaba de llegar que es Pepe Rodríguez. Él habla exactamente de la sexualidad del clero, y algo que cuando yo lo leí me llamó muchísimo la atención, que decía que muchos de los sacerdotes que son como muy productivos son los sacerdotes que tienen relaciones sexuales. Ellos son los que más han producido dentro de la Iglesia Católica. Yo no lo creía, empecé a hacer un estudio y me di cuenta que sí, que la mayoría de los sacerdotes tienen relaciones sexuales o han tenido relaciones sexuales esporádicas. No le han dado lugar a una mujer, sino que algunos las utilizan como prostitutas, o por ejemplo agarran a las chicas que son aspirantes, o agarran incluso a religiosas que tienen otra mentalidad, por ejemplo las italianas, o por ejemplo a mujeres extranjeras, sobre todo lo he visto en mexicanos, en sacerdotes mexicanos que llegan y pues las mujeres, porque no vamos a decir que se salen de su cultura, tienen la misma cultura, pero son más libres o no tienen tanto los prejuicios que tenemos algunas mexicanas, que de alguna forma pues acceden a tener relaciones y no pasa nada, ¿no? Pasa esto muy seguido en las comunidades religiosas, como si fuera cualquier institución. Entonces no es que se abran las puertas, es que más bien, bueno, sí se está abriendo, se está cayendo el telón, se están abriendo, quitando las vendas de muchos ojos, o más bien se están atreviendo a decir lo que está pasando dentro, puesto que la realidad ya superó o ya es a ojos vistos, ya no se puede ocultar el sol con un dedo, y por eso se está anunciando toda esta situación. No tanto que se esté renovando o haciendo o teniendo una actitud vanguardista, al contrario. Esto desde los 80s, de los años 80 más o menos, se tuvo que haber pronunciado, ¿no? Desde Norberto Carrera, cuando fue su elección como cardenal, ya se venía cuajando toda esta gama, o ya venía viendo estos signos en donde la manifestación o la iglesia se estaba quedando atrasada. Les comento, el caso del padre Coutier fue como un caso muy sonado, y de alguna forma fue como el termómetro para ver qué tanto estaba preparada la sociedad para poder hacer un cambio de este estilo. Con respecto a lo del Papa Ratzinger, que no pudo aquí hacer no tuvo la delicadeza de poder hablar con la gente de los legionarios de Cristo, bueno, pues eso da mucho que desear, ¿no? Por eso precisamente ahorita me estoy dirigiendo directamente al Papa Francisco, que que ponga los ojos aquí y que en su próxima visita realmente tenga una audiencia con esta gente, hable con ellos,
y vea cuál es la problemática y cuál es su dolor, porque desgraciadamente las autoridades de muchas congregaciones simplemente cierran filas, dicen que no son las personas competentes para poder resolver estos casos. Incluso algunas congregaciones no están ni registradas ante CEGOP con el nombre que se promueve, tal es el caso de la Sociedad de San Pablo, en donde simplemente cierran filas, dejan que pase el tiempo, dicen que se le echa una gran piedra y gran tierra a muchos casos, y de ahí en fuera no pasa nada. Les comento esto. Hay muchas situaciones de muchos sacerdotes, de muchas congregaciones, no solamente católicas, sino de muchas iglesias que no se resuelven, y desgraciadamente ahorita pues son temas que de alguna forma esto puede ser una cortina de humo para tapar muchas problemáticas no resueltas y que muchos se laven las manos y salgan beneficiados. Desgraciadamente, bueno, yo sí voy a comentar totalmente, se debería de hacer como que todos los sacerdotes que ahorita tienen una vida, pues ahora sí que vayan a hacer su vida a otro lado, y de aquí en adelante que se depure. A lo mejor me van a colgar algunos, sin embargo, aquellas personas que tienen denuncias y demás, creo que no sería justo que se beneficiaran de este cambio, si es positivo, porque puede ser una piedra de escape, simplemente, por ejemplo, un sacerdote que durante 40 años se supone que apostó por la vida religiosa, que incluía la pobreza, el celibato y la pobreza, la obediencia, de alguna forma ahorita ya ha tenido relaciones esporádicas, pues no ha llevado su vida consagrada bien, tampoco puede llevar una vida consagrada o una vida de matrimonio bien. Al rato va a decir que se casa y se divorcia, o tiene 2 o 3 mujeres, ¿no? O algunos que sufren de alcoholismo o drogadicción, o algunos que son adictos a la pornografía, o como en el peor de los casos, pues son pedófilos, ¿no? En toda esta situación, o sea, no es como descubrir un mundo o abrir las puertas, y le pido una disculpa al Papa por hablar así, a la comunidad católica, a la comunidad cristiana, porque no es descubrir nada, sino que es al contrario, decepcionarse de muchas cosas que no son resueltas, que no han sido resueltas y que no han sido tomadas con seriedad ante autoridades. Yo comentaba en alguna nota, por ejemplo, cómo puede uno, o sea, desgraciadamente nosotros o la población las víctimas de abuso sexual demandan contra Norberto Rivera, demandan contra el obispo, contra el cardenal o contra el nuncio o contra el papa, cuando a veces, comprobable, el papa no ha cometido el delito. Entonces a él no le pueden, él aunque tenga la presión, no puede resolver nada, porque no las leyes, desgraciadamente así son las leyes, así está la Constitución, así está todo lo que es la reglamentación. Las leyes no proceden, porque si usted erróneamente pone, quien lo violó fue Marcial Maciel, y acusa a Norberto Rivera, pues la ley nunca va a poder actuar contra Maciel, porque usted está hablando de Norberto Rivera. Tiene que actuar contra Maciel, pero si Maciel ya está muerto, entonces la ley ya no procede. Precisamente por eso estoy ahorita comentando estas situaciones, y como les decía, hay cuestiones de tiempo, de legalidad, de si usted incluso dijo me abusó y era un hostigamiento, o me violó y era un abuso. Este tipo de situaciones y de palabras, la gente ni siquiera las conoce, porque no está demandando todos los días. Por eso yo sí invito a que el Papa ponga cartas en el asunto y ponga un equipo real, especializado, que conozca de todas estas situaciones, para que le dé pues solución. Y desgraciadamente no lo hay, o desgraciadamente por el paso del tiempo o por el desgaste físico, económico, emocional, el desprestigio, el quemarse ante la sociedad, no se hablan de estos temas. Y pues porque puede uno afectar intereses que son como pues la iglesia, aunque no queramos verlo así, es política, es demagogia, es también
son intereses terrenales y no tanto divinos, aunque deberían ser divinos, ¿no? Desgraciadamente son humanos y también se rigen por cosas